A veces el verdadero poder no está en vencer al mundo, sino en no dejar que el mundo te venza. Bienvenido a Maestro Estoico, donde cada palabra es una chispa que despierta tu fortaleza interior y te recuerda que la calma no es debilidad, es dominio de uno mismo. Vivimos en una era donde perder el control parece normal. Personas que se dejan arrastrar por la ira, la ansiedad, la frustración y el miedo. Basta con abrir las redes sociales para ver cómo todos opinan, gritan, se comparan y se consumen en su propia tormenta emocional. Pero los estoicos entendieron algo que el mundo moderno ha olvidado. No puedes controlar lo que ocurre fuera de ti, pero sí puedes controlar cómo respondes dentro de ti. Epicteto lo resumió con una frase que debería ser un recordatorio constante en nuestras vidas. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Esta simple idea encierra una verdad monumental. El sufrimiento no nace del evento, sino del juicio que hacemos del evento. Imagina por un momento dos personas enfrentando la misma adversidad. Una pierde su empleo y se hunde en la desesperación. La otra lo ve como una oportunidad para reinventarse. La situación es la misma, pero la percepción es distinta. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahí está la esencia del control interior. No puedes controlar la marea, pero sí puedes controlar cómo navegas sobre ella. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: tu mente se convierte en aquello en lo que piensas constantemente. Guarda tus pensamientos, porque ellos moldean tu destino. La mente, cuando está entrenada bajo los principios estoicos, se convierte en una fortaleza. No una fortaleza que aísla, sino una que protege. Una mente estoica no se destruye por la crítica, no se deprime por la derrota y no se embriaga con el éxito. Mantiene el equilibrio. Séneca decía que el mayor poder del hombre es ser dueño de sí mismo. Y en esos tiempos donde todos reaccionan antes de pensar, donde el impulso domina sobre la razón, el dominio propio se ha convertido en un acto revolucionario. El primer principio que debemos comprender es que todo en la vida se divide en dos categorías: lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. De nosotros dependen nuestras acciones, pensamientos, emociones y decisiones. No dependen de nosotros las opiniones ajenas, el pasado, el clima, el destino, ni las acciones de los demás. Y sin embargo, la mayoría de la gente sufre por intentar controlar aquello que nunca estuvo en sus manos. Epicteto enseñaba que si uno aprende a enfocar su energía únicamente en lo que puede controlar, la paz se convierte en un estado natural, no en un esfuerzo. Porque cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, empiezas a ganar una guerra que solo tú podías perder, la guerra contra ti mismo. La segunda lección estoica es la aceptación del destino. El amor fati, amar el destino. Significa aceptar cada acontecimiento de la vida, incluso el dolor, como algo necesario. No como castigo, sino como parte del orden universal. Marco Aurelio escribió: ama lo que te sucede, porque eso es lo que la naturaleza te ha dado. Y esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Es la serenidad de quien entiende que lo que ocurre debía ocurrir y que lo que no ocurre simplemente no era necesario. Ryan Holiday, en su libro El obstáculo es el camino, reinterpretó esta idea con un lenguaje moderno. Lo que nos bloquea, nos guía. Lo que nos frena, nos forma. El estoicismo no busca eliminar el dolor, sino transformarlo en poder. Cuando una persona practica la calma, mientras todos pierden la suya, está aplicando esta filosofía en su forma más pura. El control no es frialdad, es claridad. La tercera lección fundamental es el dominio de las emociones. Séneca enseñaba que la ira es una locura breve y no hay sabiduría más práctica que esa. Porque cada vez que reaccionas impulsivamente, renuncias a tu libertad. El estoico no es un ser sin emociones. Es un ser que entiende sus emociones y no se deja esclavizar por ellas.
La diferencia entre sentir y ser dominado por lo que sientes marca el límite entre la paz interior y el caos. Cuando observas el mundo moderno, te das cuenta de que la mayoría vive en modo reactivo. Reacciona a lo que ve, a lo que oye, a lo que piensa que los demás piensan. Y en ese ciclo interminable de reacciones, el yo se pierde. El estoicismo, en cambio, nos invita a actuar, no a reaccionar. Actuar desde la razón, desde la virtud, desde el propósito. Marco Aurelio lo escribió con serenidad divina. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Cada emoción que alimentas, cada pensamiento que repites, es una gota que pinta tu interior. ¿Y tú? ¿De qué color estás tiñendo tu alma cada día? El cuarto principio es la virtud como único bien. Los estoicos no buscaban placer, riqueza ni fama. Buscaban virtud. Para ellos, la virtud era vivir de acuerdo con la naturaleza, con la razón y con el deber. Una vida virtuosa no depende de lo externo, sino de la integridad con la que eliges actuar. Séneca decía, el hombre sabio no busca el aplauso, sino la aprobación de su conciencia. Y ese es el núcleo del control interior, vivir guiado por tu propio criterio moral, no por el juicio de los demás. Por último, el estoicismo nos enseña a recordar la impermanencia de todo. Nada dura para siempre, ni la gloria, ni el fracaso, ni el dolor, ni la alegría. Todo cambia, todo pasa. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto mirando las ruinas de su imperio. Todo lo que ves pronto desaparecerá, y aquellos que ahora te admiran pronto serán polvo. Pero lejos de ser una visión pesimista, esta conciencia nos libera, porque cuando entiendes que todo es temporal, dejas de aferrarte y empiezas a fluir. El control no está en retener, sino en aceptar. El estoicismo no es una teoría lejana, ni una filosofía de mármol. Es una práctica diaria, una guía para mantenerte firme cuando la vida se sacude, para mantener la mente clara mientras otros se ahogan en la confusión. Y sobre todo, para recordar que el control real no es dominar a los demás, sino dominarse a uno mismo. Mantener el control no significa no sentir, significa no ser arrastrado. Y aunque suene fácil, en la práctica es un arte que se entrena cada día. Imagina esto, te despiertas, tomas tu teléfono y en segundos tu mente ya está llena de noticias negativas, críticas, comparaciones y notificaciones que reclaman tu atención. Tu paz interior, esa que creías tener bajo control, comienza a fragmentarse. Y sin darte cuenta, ya has entregado el timón de tu mente a lo externo. Ahí comienza la verdadera práctica del estoicismo. Recuperar el control de tu interior antes de que el mundo lo reclame. Epicteto enseñaba que cada día es un entrenamiento. Decía, no busques que las cosas ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren y tu vida fluirá con serenidad. Esta frase no invita a la pasividad, sino a la preparación mental. Cada mañana, el estoico se prepara para el caos, no para evitarlo, sino para no ser destruido por él. Primer ejercicio estoico, la visualización negativa. Cada día, antes de empezar, imagina brevemente que podrías perder lo que más valoras: tu trabajo, tu dinero, tu salud, a alguien que amas. Hazlo no con tristeza, sino con gratitud, porque al imaginar la pérdida, aprendes a valorar lo que tienes sin apego. Marco Aurelio practicaba esto todas las mañanas, recordaba que podía morir ese mismo día, no como un pensamiento oscuro, sino como un recordatorio de urgencia vital. Cuando sabes que todo es prestado, aprecias cada segundo. Segundo ejercicio, la dicotomía del control. Antes de reaccionar a algo, hazte una pregunta. ¿Depende esto de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con virtud. Haz de esa pregunta un filtro constante. Cuando alguien te insulta, no puedes controlar sus palabras, pero sí tu respuesta. Cuando el tráfico te frustra, no puedes controlar los autos, pero sí tu paciencia. Esa diferencia tan simple y tan poderosa separa al sabio del común.
Ryan Holiday dice, lo que más nos agota no es el trabajo, sino la resistencia emocional a lo inevitable. Y tiene razón. El control interior no se trata de eliminar el estrés, sino de no permitir que el estrés te convierta en alguien que no eres. Tercer ejercicio. El diario estoico. Cada noche, antes de dormir, reflexiona, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué pude hacer mejor? ¿Qué emociones me dominaron? Marco Aurelio escribía sus meditaciones no para enseñar, sino para recordar, porque incluso los más sabios olvidan. El diario es un espejo, uno que no miente. Te permite ver si estás viviendo según tus principios o si la vida te está arrastrando. Cuarto ejercicio, practicar la indiferencia selectiva. No toda opinión merece tu energía, no todo conflicto merece tu respuesta. Aprende a elegir tus batallas. Epicteto lo decía con claridad, quien busca agradar a todos termina sirviendo a nadie. Cada vez que intentas demostrar algo, estás perdiendo el control de tu propósito. La libertad estoica nace cuando dejas de necesitar la aprobación externa. Y aquí viene una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. El control interior no se logra en momentos de calma, sino en medio de la tormenta, cuando todo parece desmoronarse y aún así eliges mantenerte sereno. Ahí florece la verdadera fortaleza. Imagina una situación. Estás en una discusión y alguien te provoca con palabras hirientes. Tu ego te empuja a responder. Tu orgullo te exige defenderte. Pero algo dentro de ti, una voz más profunda te recuerda, no todo merece una reacción. Respiras, observas y decides mantener el silencio. Ese segundo de pausa es poder. No poder sobre el otro, sino sobre ti mismo. Robin Sharma escribió, el dominio del mundo comienza con el dominio de uno mismo. Y ese dominio no llega de la noche a la mañana. Se construye con pequeñas victorias diarias. Cada vez que eliges la calma sobre la ira, la reflexión sobre el impulso, la gratitud sobre la queja, estás entrenando tu mente para el control. Quinto ejercicio, el momento presente. Los estoicos entendían que el tiempo es el bien más sagrado. Séneca escribió, perdemos más tiempo de lo que imaginamos, porque vivimos como si fuéramos eternos. Cuando vives preocupado por el pasado o angustiado por el futuro, pierdes el único momento real que existe, el ahora. Así que cuando sientas ansiedad, haz una pausa. Mira a tu alrededor, respira, recuerda nada más existe que este instante. Y si en este instante puedes mantener el control, has ganado la batalla más importante. Ahora, antes de seguir, quiero recordarte algo esencial. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Maestro Estoico, porque aquí no solo reflexionamos, nos transformamos. Continuemos. Sexto ejercicio, la práctica de la templanza. La templanza es el equilibrio entre exceso y carencia. No se trata de privarte, sino de no ser esclavo de tus deseos. Séneca decía, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho. Cada vez que te dominas frente a un impulso, te haces más fuerte. Apagar una notificación cuando podrías distraerte, dejar un comentario ofensivo sin responder, mantener la calma cuando todo te empuja a gritar. Esos momentos son entrenamiento, pequeños actos de autocontrol que se convierten en músculo espiritual. Séptimo ejercicio, la aceptación activa. El estoico no huye del dolor, lo observa. No lo celebra, pero tampoco lo teme. Marco Aurelio lo expresaba con sabiduría. Lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Cada obstáculo es una oportunidad de practicar la virtud. Y cuando ves la vida así, incluso el sufrimiento se convierte en un maestro. Mark Manson, autor de El sutil arte de que casi todo te importe una mierda, dice que el crecimiento no se trata de eliminar los problemas, sino de elegir mejores problemas. Eso mismo decía Séneca hace siglos, con otras palabras. No huyas de los desafíos, usa cada uno como gimnasio mental.
Cada dificultad es una invitación a practicar el autocontrol. Octavo ejercicio: la disciplina emocional. No puedes controlar tus primeras emociones, pero sí tu segunda reacción. La primera emoción es instintiva. La segunda es consciente. Cuando alguien te hiere, sientes el golpe, pero luego eliges reaccionar o reflexionar. Ahí se mide tu sabiduría. James Clear, en Hábitos Atómicos, lo explica con claridad moderna. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Tu sistema emocional debe ser fuerte, no reactivo, y eso se construye con práctica diaria. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, estás construyendo una mente estoica. El estoicismo no busca convertirte en una roca fría e inmóvil. Busca convertirte en un fuego que arde con propósito. Un fuego que ilumina, no que destruye. Así que, la próxima vez que sientas que el mundo te supera, recuerda esto. No estás aquí para controlar lo externo. Estás aquí para dominar lo interno. Y cuando lo haces, nada ni nadie puede robarte la paz. Hay momentos en la vida donde todo parece tambalear. Personas que creías firmes te decepcionan. Planes que pensabas seguros se desmoronan. Y el mundo, con su ruido y su velocidad, parece querer arrastrarte hacia su caos. En esos momentos, no es la fuerza física la que te sostiene. Es el control interior. Ese poder silencioso que te recuerda: nada puede perturbar tu paz si tú no se lo permites. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, pérdidas, y aún así escribió: la calma perfecta es el poder del alma que se mantiene firme ante cualquier tormenta. El control no es ausencia de dolor, sino presencia de propósito. Ser estoico no significa vivir sin emociones. Significa sentirlo todo, pero no ser esclavo de nada. Piensa por un momento en las últimas veces que perdiste el control. Una discusión, un error, un rechazo. Cada uno de esos instantes fue una oportunidad para practicar el dominio propio. Porque en el fondo, la vida siempre te está preguntando: ¿eres dueño de ti o sigues siendo prisionero de tus impulsos? El sabio no se mide por su conocimiento, sino por su serenidad ante la adversidad. Cuando el mundo grita, él escucha. Cuando el mundo corre, él camina. Cuando el mundo reacciona, él piensa. Y en ese pensar encuentra libertad. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y ese puerto es el control interior. Porque quien domina su mente domina su destino. Y quien pierde su mente, aunque conquiste el mundo, termina perdido. Recuerda esto: nadie puede arrebatarte tu serenidad si tú eliges conservarla. El control no se pierde en los grandes momentos, sino en los pequeños descuidos. En una palabra dicha sin pensar, en una emoción no observada, en una reacción que te roba la paz. Por eso el estoicismo es una práctica constante, no una idea que se lee, sino un hábito que se vive. Ryan Holiday lo expresó así: el ego es el enemigo, la calma es la fuerza, la claridad es el poder. Y eso resume el corazón de esta filosofía. La calma no es debilidad, la calma es poder bajo control. El mundo necesita más mentes claras y menos corazones impulsivos. Más personas que piensen antes de juzgar, más almas que respiren antes de reaccionar. Porque quien mantiene la calma en el caos, inspira a los demás a hacer lo mismo. El ejemplo del control interior es más poderoso que 1000 discursos. Si quieres practicar el estoicismo, no esperes a los grandes desafíos. Empieza en lo pequeño. Cuando alguien te critique, practica la serenidad. Cuando sientas frustración, elige la paciencia. Cuando la vida te niegue algo, agradece lo que queda. Esas pequeñas victorias son las que forjan el carácter. Porque el control no se impone, se entrena. Y cuando logras mantenerlo, descubres una verdad que pocos alcanzan. Nada externo puede destruirte si tu interior está en paz. Puedes perder el trabajo, el dinero, incluso a las personas que amas, pero mientras no pierdas el control de ti mismo, no estás derrotado. Porque la derrota real no está en lo que ocurre, sino en cómo eliges responder. Marco Aurelio lo escribió en silencio. Bajo la luz de una vela, el alma tranquila ve con claridad.
Y esa claridad es el tesoro más grande que puedes poseer. Cuando todo a tu alrededor se agita y tú permaneces sereno, te conviertes en faro para los demás. Tu ejemplo ilumina, tu calma contagia, tu fortaleza inspira. Así que la próxima vez que la vida te empuje hacia el caos, recuerda estas palabras. No pierdas tu centro. No entregues tu poder. No reacciones por impulso, respira, observa, acepta, actúa con virtud. Porque el estoico no busca controlar el mundo, busca controlarse a sí mismo. Y cuando lo logra, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un campo de práctica para su sabiduría. Cada día, cada desafío, cada emoción es una oportunidad para recordar que la calma no es una respuesta, es una decisión. Y esa decisión puede cambiarlo todo. Si esto te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a compartir este mensaje. Suscríbete a Maestro Estoico y sigamos caminando juntos hacia una vida con propósito, equilibrio y dominio interior. Porque la verdadera fortaleza no está en controlar a los demás, sino en mantenerte firme mientras el resto pierde el control.